Vamos a dar comienzo al tercer encuentro del tramo. Hoy damos finalización al trabajo que venimos sosteniendo respecto a la planificación por medio de secuencias. Doy la palabra a las integrantes del equipo. La planificación por medio de secuencias. Doy la palabra a las integrantes del equipo. Buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este tercer encuentro de este tramo formativo llamado Planificar Matemática en la escuela primaria por medio de secuencias con los libros escolares como recurso. Ya estuvimos trabajando en otros encuentros anteriores, en 2 encuentros anteriores, con otros compañeros de nuestro equipo de matemática, y hoy vamos a trabajar junto a Florencia Penini, de la dirección, del equipo de la Dirección Nacional de Educación Primaria, y vamos a compartir también este encuentro con Cristian Cosio, del equipo de Primaria Digital, y también nos acompaña desde la parte técnica del Infod, Gastón. Gracias, Gastón, por todas tus gestiones. Este encuentro, ustedes saben, lo venimos trabajando en los encuentros anteriores, se va en el marco del programa de nuestra escuela, en coordinación con el programa Libros para Aprender de la Dirección Nacional de Educación Primaria. Y está destinado a los docentes que se desempeñan en diferentes roles y niveles en el sistema educativo. Como ustedes saben, estas jornadas se transmiten de manera sincrónica por el canal de YouTube del Infod, nuestra escuela, y una vez finalizadas quedan disponibles para que puedan ser miradas y retomadas por quienes no hayan podido participar. Asimismo, quienes se inscribieron en este tramo van a encontrar en el aula virtual materiales de apoyo y van a recibir también una constancia de participación, luego de que completen una autoevaluación que estará disponible cuando finalice este encuentro, y van a tener una semana para su resolución. Bien, entonces, a ver si podemos. Aquí estamos, bien, aparece nuestro plan de la jornada. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Gaby, perdón, te interrumpo un minuto nomás, solo para decir, capaz tenés que mutear el vivo para porque se escucha el eco, quizás, y por eso algunos colegas están comentando que hay problemas con el audio. No sé Flor, si es eso, vamos a intentarlo. A ver, sigue el eco ahí. Aparentemente no, así que... Bien. Entonces probemos, si Flor, cualquier cosa, te pido que me avises si es que no se escucha bien. Gracias por estas cuestiones técnicas que vamos solucionando a medida que nos van surgiendo. Bien, este plan de la jornada, entonces, decíamos, en esta jornada la pensamos, al igual que las otras que venimos transitando, en 3 momentos. Estos momentos implican, en esta primera parte, retomar algunas ideas de lo que venimos trabajando con nuestros compañeros de equipo en encuentros anteriores, ¿sí?, acerca de la planificación, acerca del trabajo con las secuencias. En la segunda parte vamos a tomar como ejemplo algunas consignas de una secuencia y vamos a ir analizando las relaciones entre los tipos de tareas que se proponen
y las prácticas matemáticas que se van promoviendo, las sistematizaciones y los indicadores de avance. Y en la última parte vamos a hacer una recapitulación de lo trabajado en el tramo, considerando que esta es nuestra última parte, y vamos a darle la palabra a nuestro compañero Cristian de Primaria Digital. Así que aquí estamos empezando a pensar sobre algunas cuestiones que habían sido planteadas en el encuentro anterior a través de las preguntas sobre los libros que habían llegado a su escuela y la propuesta de revisarlos y ver, bueno, si aparecían actividades en el contexto del dinero, luego de haber trabajado con esta secuencia del cajero, ¿recuerdan? Y de haber pensado algunas cosas sobre las actividades que esa secuencia proponía, bueno, a ver qué pasaba con los libros. ¿Hay actividades en el contexto del dinero? ¿Aparecen? ¿En qué grados aparecen? ¿Qué actividades se podrían vincular con, qué actividades se podrían vincular con esta secuencia de el cajero? Y a nosotros nos interesaba ir dejando algunas cosas que habíamos ido pensando en nuestro equipo con respecto justamente a estas reflexiones que les habíamos planteado a ustedes en el encuentro anterior. Pensar, decíamos, en actividades en el contexto del dinero. Y entonces, bueno, sabemos que pensar en el uso de billetes y de monedas no implica que siempre se trabaje el mismo contenido, ¿no es cierto? Uno puede pensar en este contexto del dinero y pensar en el trabajo con el sistema de numeración, pensar en el valor posicional del trabajo con el valor posicional, pensar en el trabajo con descomposiciones aditivas y multiplicativas que subyacen al número. También lo podemos pensar este contexto para pensar actividades o algunos de los que aborden algunos de los sentidos de la suma y de la resta. Esto depende de las actividades que se propongan. También podemos pensar en que los billetes y las monedas que se habilitan propician diferentes trabajos, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo pensar en ciertos billetes y ciertas monedas para trabajar que en utilizar todas las que están en circulación en este momento, ¿no? Van a cambiar, se va a modificar las cuestiones que estamos proponiendo que los niños y las niñas trabajen, aborden en la escuela, según estas variables que podemos tener, ¿no es cierto? Puedo pensar en billetes, en todos los billetes que circulan, no en solo los billetes que se refieren a las potencias de 10. Puedo variar ese contexto, puedo mantener el contexto y variar la actividad pensando que, bueno, ahora vamos a trabajar y vamos a armar determinada cantidad, pero con la menor cantidad de billetes posibles. Cada una de estas cuestiones que se va incorporando va en función, o que se va incorporando como modificación, ¿no es cierto? Cómo vamos modificando las cuestiones que a nosotros nos interesa trabajar en función del propósito didáctico, de la intención que tengamos de aquello que queremos trabajar. Si queremos provocar cierto intercambio dentro del grupo sobre ideas que están circulando, bueno, puedo introducir ciertas variables que lleven
a este intercambio. En cambio, con algunas actividades lo que quiero poner en juego son ciertos modos de resolución. Estas variables que vamos comandando como docentes permiten que justamente vayan variando las formas de aproximación a esos problemas y, por supuesto, las formas de resolución. Bien, Sí, Gaby, te interrumpo un minutito solo aquí para... entonces nos vamos acercando a esta idea de que hay una toma de decisiones súper importante de parte del docente respecto a estas actividades que vamos a proponer, a cómo organizarlas y cómo proponerlas. Esas decisiones entonces son esenciales para la planificación, y a la vez la planificación es esencial para la toma de decisiones, ¿no? En ese diálogo entre lo que vamos a planificar y ese análisis de las actividades que vamos a ir haciendo. Y entonces también recordamos algunas de las reflexiones que íbamos abordando en el encuentro pasado sobre este criterio para organizar las planificaciones. Y entonces aparecía justamente la idea de la secuenciación de actividades que nos permite, por un lado, trabajar en cada una de las actividades que nos proponemos como punto de partida para la siguiente, y que a la vez esa siguiente retome y avance sobre lo que habíamos abordado anteriormente. Y de esta manera, estos conocimientos que se están construyendo, que las niñas y los niños están construyendo, se profundizan y se van sistematizando. Además, nos permite mantener un trabajo constante, a veces hasta repetido en cuanto a lo que vamos proponiendo. ¿Por qué? Durante todo el desarrollo de las actividades, porque es una manera es una oportunidad para que todos las estudiantes a sus ritmos se puedan ir incluyendo en esas propuestas de enseñanza. Los problemas, decíamos también en otros encuentros, que se van resolviendo en sucesivas clases, ¿no? En distintas clases. Y entonces nos permiten ir ajustando las estrategias de resolución, nos permiten encontrar, o le permiten a los alumnos y a las alumnas encontrar algunas que inicialmente no estaban disponibles, y también les permite hacer que aparezcan otras nuevas, ¿no es cierto? Todo esto siempre mediado por esta intencionalidad docente que va introduciendo esas modificaciones para que los cambios se puedan ir produciendo. Esos cambios se van a producir tanto en las producciones de ¿me escuchás? los niños y de las niñas, como también en los conocimientos que se ponen en juego. Bien, solo nos queda, respecto de esto, recordar algunas, bueno, retomar alguna cuestión que tiene que ver con estas variables didácticas y volver a pensarnos, a replantearnos que estas variables didácticas no se refieren solamente a los números, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cómo puedo variar un problema? Utilizo números más grandes o utilizo otro tipo de números. En realidad, podemos pensarlas hasta en otros bloques, ¿sí? Estas variables didácticas las pensamos, no sé, suponiendo que estuviéramos trabajando en geometría, también las pensamos
desde allí, diciendo, bueno, si cambio el tipo de hoja, va a cambiar aquello, se va a modificar lo que yo estoy proponiéndole al alumno o a la alumna que haga. Esa estrategia que se va a poner en juego va a ser distinta si la propuesta es trabajar en hoja cuadriculada o en hoja lisa, o si la propuesta es trabajar en hoja, con el compás o con una regla no graduada y una escuadra, o cuáles son esos instrumentos de geometría que puedo habilitar. Bueno, esto justamente provoca diferentes estrategias para la resolución de los problemas. Bien, aquí tenemos una nueva diapo que nos trae la idea del trabajo anterior, ¿sí? Este trabajo anterior de los compañeros en el otro tramo, en el otro encuentro, que pensaba en este diálogo entre estas actividades secuenciadas y los libros escolares. Y entonces, bueno, ¿qué cuestiones podemos pensar a la hora de elegir actividades, de organizar actividades en una secuencia? Y habíamos nombrado algunas que aquí aparecían, ¿no? ¿Cuáles son esos sentidos que cierta actividad está poniendo en juego? ¿Cuáles son los contextos? ¿Son todas las actividades que estoy proponiendo se refieren al contexto extramatemático o intramatemático? ¿Qué pasa con esas cuestiones? ¿Cómo aparece el uso de una noción, si es de una forma implícita o explícita? Si se permiten esos problemas, permiten a que los y las estudiantes pongan en juego diferentes formas de representación. Solo puedo establecer un cálculo. Esta forma de representación me permite hacer palitos para poder pensarlo, me permite organizar esa información que me da el problema en una tabla y completarlo desde allí, ¿no? ¿Cuáles son esas formas que está proponiendo la secuencia que estamos pensando? ¿Cuáles son las prácticas matemáticas que promueve? Solo presento problemas que permitan la resolución y no hay ninguno que aborde la argumentación, por ejemplo. Sí, Flor, creo que estabas levantando allí que debes tener algo en el chat para relevar, ¿puede ser? Exactamente, Gaby. Sí, fueron apareciendo muchas cosas en este tiempo, docentes que compartían que ya estaban llegando los libros, algunos que todavía no, ya sabemos que están en ese proceso de llegada, y mientras tanto se puede acceder con el CUE de la escuela a los libros de cada escuela para poder empezar a mirarlos antes de que lleguen. Sabemos que todavía hay algunos que no están en las escuelas, pero están en eso, están en camino, y muchos sí, y entonces, bueno, muchos colegas empezaron a compartir cosas de lo que estuvieron viendo con respecto al uso de los billetes y las monedas, al tratamiento que les dan, digo, a los que aparecen, y hacían mención a muchas de las cosas que vos fuiste diciendo. Bien, gracias Flor. Perdón si andabas por allí, no llegaba a verte. Bien. Pensando en estas cuestiones, ¿no? De lo que fuimos retomando a partir de lo trabajado en los encuentros anteriores, lo que vamos a proponerles hoy es, en esta segunda parte, es
pensar en analizar juntos algunas cuestiones importantes en una secuencia. Ustedes allí la están viendo en la pantalla. Pensar en una secuencia y justamente en esos aspectos importantes que consideramos que son imprescindibles tener en cuenta a la hora de analizar, de elaborar, o de analizar una secuencia, pero vamos a tomar una diferente a la que trabajaron los compañeros en el encuentro anterior. No vamos a hacer un análisis de cada uno de los problemas, sino que vamos a ir como pensando en vamos a hacer foco en aquellas actividades que nos permiten entender cuáles son los propósitos de esta secuencia, ¿sí? Cuáles son los contextos que plantea, cómo se abordan los contenidos y cuáles son los tipos de tareas que aparecen, que era algo de lo cual veníamos hablando y que decíamos, esto es importante tenerlo en cuenta al momento de analizar las actividades de una secuencia. Entonces, la secuencia la podemos encontrar en este texto, las notas para la enseñanza, y lo que esta secuencia, vemos aquí aparecen lo que promueve, ¿sí? Es la producción, el análisis de diferentes procedimientos de cálculo para multiplicar, el uso de multiplicaciones y divisiones en la resolución de problemas extramatemáticos, el avance en el análisis de las relaciones numéricas con el uso de la tabla pitagórica y en la memorización de productos que contiene la tabla pitagórica, y la explicación de propiedades de la multiplicación y el uso en diferentes cálculos, siempre teniendo en cuenta que este trabajo sobre las propiedades no implica nombrarlas ni definirlas, sino que justamente es empezar a trabajar, a ver las relaciones que se pueden establecer a partir de esas prioridades, de esas propiedades, y analizar su economía, ¿sí? No tiene que ver con la definición, sino con la puesta en uso y con el análisis de las relaciones que pueden establecerse a través del trabajo con las propiedades de la multiplicación. Y entonces aquí aparece como punto de partida en esta secuencia, ¿sí? Aquí lo pueden ver, ¿no? Nuestro punto de partida, aparecen estos problemas, ¿no? Y entonces podemos analizar que había previamente un trabajo con los problemas del campo multiplicativo. Estos niños, este grupo, venía trabajando con análisis de problemas del campo multiplicativo con diversos sentidos, ¿sí? Pensando en la proporcionalidad, pensando en las organizaciones rectangulares, en pensar en cómo se juega esto de sumar muchas veces un mismo número, y entonces aparecen los problemas con combinaciones, donde nos corremos de esta idea y empezamos a identificar algunas cuestiones, ¿sí? Y empezamos a pensar que algunos productos nos pueden servir para resolver algunos problemas. Aquí podemos ver entonces que no sabemos
que el trabajo con los sentidos de la multiplicación nos propone problemas que tienen diverso grado de complejidad. No todos los problemas de multiplicación son de la misma naturaleza, hay algunos que son más sencillos, otros son más complejos, y entonces el pensarlo desde este lugar nos permite ir analizando que, bueno, no todos pueden resolverse sumando el mismo número. Y entonces empezamos a iniciar este trabajo sobre el análisis de las relaciones de diferentes productos. Podemos ver que la secuencia no empieza, ¿no?, con un cálculo, sino que vuelve a retomar estos sentidos, reconociendo que los niños y las niñas conocen algunas tablas, perdón, no algunas tablas, y ahí me corrijo, conocen algunos productos. Es decir, justamente, pueden reconocer cuánto es 3 por 4, porque lo saben, es parte de su repertorio de cálculos, y esto no implica saber que saben la tabla del 4, ¿no? Entonces, estas tablas van a ser justamente el objeto de estudio, porque se están conformando como herramientas. Aquí vemos, entonces, cómo aborda esta secuencia el trabajo con las tablas, con los productos y con las relaciones entre los factores y el producto, o entre diversos factores y diversos productos. Propone el trabajo con la tabla pitagórica. Sabemos que la tabla pitagórica es un lugar muy fructífero para pensar en estas relaciones, y entonces se exploran algunos productos que ponen en juego ciertas propiedades de la multiplicación, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, si conozco el resultado de 3 por 4, ¿dónde ubico el de 4 por 3? Donde esa empieza a ser esa herramienta, empieza a ser puesta en juego en función de estas propiedades de la multiplicación. La siguiente actividad, como veremos acá, retoma algunas de estas relaciones que se iban trabajando con la tabla pitagórica, pero ya aparecen con otra intencionalidad, que es la idea de generalizarlas, ¿no? Ya no son solo las tablas, las tablas como herramientas, sino empezar a pensarlas generalizadamente. Sí, Flor, creo que hay algo por allí para aportar. Sí, varias cuestiones, y te ofrezco continuar también con esto de que está habiendo problemas con el audio, ahí. Un poco aclarar algo del CUBE, que es que cada escuela tiene como el listado de libros que va a llegarle, y en función de eso pueden ingresar. Probablemente cada escuela tenga una contraseña particular, y entrando, hasta tanto lleguen los libros a las escuelas, van a tener acceso con esos datos, y es muy específico por cada escuela. Por eso es que no compartimos un link o un enlace, porque a cada escuela llegan libros particulares para cada grado. Y retomando un poco esto que decías, Gaby, me parece que algo importante a considerar de estos secretos de la tabla que aparece en esta diapositiva, tiene que ver con empezar a ver esas relaciones, como decías antes, sin la necesidad de que conozcan las tablas, sino empezando a ver
algunas relaciones entre productos. Y a diferencia de lo que pasaba antes, que era, bueno, ellos empezar a ver para completar la tabla a partir de productos conocidos, empezar a ver qué relaciones podían utilizar o qué estrategias podían utilizar, las preguntas mismas vienen a ofrecer unas relaciones, ¿no? En la pregunta misma aparecen unas relaciones en las que si antes no tuvieron la posibilidad de detenerse, en este momento sí lo pueden hacer. Entonces, ahí hay una primera cuestión a mirar en cómo, para trabajar las relaciones entre productos en la multiplicación, no es necesario primero empezar por aprenderse las tablas de memoria y el algoritmo, sino que justamente empezamos a ver primero en qué problemas puede usarse ese tipo de cálculo, ¿no? Qué problemas se pueden resolver, qué tipo de problemas, como decías antes, y después también empezar a ver las relaciones, a explorar esas relaciones que van a estar, van a empezar a aparecer también en función de poner en juego y usar propiedades, que tampoco vamos a nombrar necesariamente, sino que vamos a empezar a construir y a llenar de sentido a lo largo de esta secuencia, y de muchas otras que probablemente hasta tanto definamos las propiedades, van a empezar a aparecer, ¿no? Si te parece, Gaby, avanzamos un poquito. Sí, Avanzamos. perdón, me costaba escucharte, Flor, por eso, por eso el retardo en la respuesta. Ahí estamos. Pasamos entonces, y en relación con lo que Flor nos iba comentando respecto del conocer los productos de las tablas, la secuencia vuelve sobre el trabajo con estos productos a través de el juego del gato, que nos permite ir pensando un número como la descomposición en factores, ¿no? Y además nos permite ir memorizando ciertos productos que abren justamente a la discusión sobre las relaciones que se establecen. Este juego es un juego que es probable que aparezca, que a veces está en los libros, que también a veces está en las escuelas. Si no lo conocen, pueden volver sobre él en este texto que nombramos al inicio, Notas para la Enseñanza. Allí también el juego del gato está disponible para que ustedes puedan trabajarlo en las aulas. ¿Te parece, Flor, que te paso la palabra y la posta con la diapo siguiente? Dale. Entonces, hasta acá la secuencia propuso unos problemas para establecer que se podían resolver a partir de multiplicaciones en muchos casos, ¿no? y establecer algunos límites con respecto, por ejemplo, a la suma, ¿no? a diferenciar esto. Esto se los contamos, digamos, no porque lo tengan que haber leído, sino vamos a detenernos en algunas consignas en un ratito nomás. Hasta ahora también empezaron a aparecer ciertas relaciones, y empezaron a aparecer en la construcción de una tabla pitagórica, y además en la construcción o el trabajo con el gato, que es este juego que busca, entre otras cosas, primero explicitar esos productos, esa escritura de productos a través de distintos factores, ¿no? Digo, el 36 se puede escribir como 9×4, pero también como 6×6, y entonces eso que aparece como una equivalencia, como una igualdad, explicitarlo y empezar a ponerlo en un juego, y empezar a ver relaciones que hay ahí, empieza a aparecer también como parte de esta secuencia. Y además empezar a tener un repertorio memorizado, ampliar ese repertorio conocido, que capaz de tanto usar en algunos problemas del 3×4 ya lo sabíamos, pero eso no implicaba saber
la tabla del 4. Bueno, ahora, quizás como estrategia para ganar en este juego que se proponía en la secuencia, esa memorización de esas tablas es una estrategia, y entonces empieza a aparecer y a tenerse más disponible. Y entonces, a partir de estas propuestas, y de analizar estas relaciones, qué tabla puede ser el doble de la otra, ¿no? Qué pasa entre la del 5 y la del 10, empezar a ver esas cuestiones, se propone ir a la siguiente actividad, volver a algo que es de un contexto extra matemático que fue pasando, ¿no? Y cambiando de contexto el trabajo de la secuencia, y vuelve a un problema que es de organización rectangular, donde acá sí nos vamos a detener un minutito. Dice, en la actividad 7 del festival, tiene las siguientes consignas. Para el festival de la escuela se deben acomodar en filas 40 sillas para los invitados. La portera dice que hay 8 maneras diferentes de acomodar las sillas de manera rectangular. ¿Cuáles son? Bueno, acá una primera cuestión es que invita a explorar, ¿no? Cómo se pueden acomodar en filas que son iguales, que tienen la misma cantidad de sillas, estas 40 sillas. Y para eso, todos los insumos que se fueron buscando, todas esas multiplicaciones que dan 40, que se pueden tener a mano, empiezan a cobrar un sentido, ¿no? Y por otro lado, no dice, bueno, busquen varias maneras. Da una cantidad, dice, acá hay 8. Y en este contexto, empieza también a cobrar sentido, por ejemplo, escribir 2 por 10 y 10 por 2, 2 por 20 y 20 por 2. ¿Por qué? Porque bueno, no es lo mismo tener 2 filas de 10 sillas que 10 filas de 2 sillas cada una, ¿no? Y acá empiezan a aparecer esas 8 maneras, escribiendo combinando distintos factores, pero a la vez aplicando la propiedad conmutativa, ¿no? Sin nombrar, sin que necesitemos ni definir, ni decir que se llama así en este momento, porque no es ahí donde está el foco de esta secuencia, ¿sí? Pero sí empezar a ver que eso sucede, que efectivamente da lo mismo, y que además, para resolver este problema, nos sirve esto. En el siguiente ítem, dice, el día del festival llegaron muchos invitados, y hubo que agregar sillas. En el dibujo se ve cómo quedaron ordenadas, sin resolver los cálculos, cuáles permiten averiguar la cantidad de sillas, y explica tus elecciones. Bueno, acá aparece otra situación. Ya la disposición de las sillas no es rectangular, sino que, bueno, hay una figura más irregular, si se quiere, donde podemos segmentar en rectángulos para poder calcular esa cantidad sin tener que contarlo. Y algo que aparece acá es que hay que decidir cuáles de esos cálculos que aparecen tienen sentido en función de esta pregunta, ¿no? De averiguar esa cantidad total de sillas. Y ahí empieza a aparecer una manera de escribir esas relaciones que quizás se podrían pensar de manera oral, se podrían pensar a través de cálculo mental, pero no siempre es fácil escribirlas matemáticamente y reproducirlas a través de un cálculo, ¿no? Hay un paso entre decir, bueno, voy contando primero esta parte, y esta parte la cuento con este rectángulo, y después haciendo esto, cuento otras y sumo las cantidades, que escribir todo eso en un cálculo, y que eso después se ponga en relación con otros cálculos que también permiten averiguar la cantidad de sillas. Digo, en este caso, este contexto en particular ofrece la posibilidad de ver, digamos, la relación entre esta escritura matemática de esos cálculos, ¿no? De esa descomposición, en la que están de fondo poniéndose en juego las propiedades, pero lo ofrece a partir de algo que se puede, con lo que se puede explorar y cotejar, ¿no? Haciendo dibujitos, remarcando esa disposición de sillas, y mirando cómo se relacionan una con la otra, ¿no? Y por otro lado empiezan a aparecer relaciones que quizás antes no habían aparecido, ¿no? En la tabla pitagórica, lo más común es buscar
cuál es doble de cuál, ¿no? ¿Qué tabla es el doble de cuál, o la mitad, o el triple? Pero ver, y también que se pueden sumar tablas entre sí para obtener otras, pero ver la escritura de eso es un paso más, ¿no? Es distinto. Entonces, bueno, acá esto empieza a aparecer. Y si se fijan ustedes, en el punto C, que es el otro que vamos a mirar, aparece también otra escritura, que ya no es, digamos, dividiendo, segmentando esa disposición de sillas en varios rectángulos, sino que es tomar como si fuera todo eso un rectángulo completo y sacándole la parte que ya no tiene sillas, ¿no? La parte de ese rectángulo que no tiene sillas, que en este caso es de 6 por 5. Entonces, mirar ahí esa invitación a presentar ese cálculo y a preguntar si también se puede calcular de esa manera y explicar de qué manera se puede pensar, bueno, es una invitación a poner en juego esa otra relación. Gaby. Aquí, perdón, Flora, hay unas preguntas en el chat donde preguntaban para qué grado era esta secuencia. Es una secuencia pensada para 4º grado, siempre teniendo en cuenta que, bueno, las particularidades, ¿no es cierto?, de cada grupo y de cómo pensamos si queremos abordar esto. Y había otra pregunta sobre cómo era el juego del gato, que muy rápidamente, en 2 segunditos, lo pensamos. El tablero que aparecía aquí, el tablero nos permitía, eran los productos, y debajo teníamos factores que tenían que ir claramente cruzándose, y había que hacer 4 en línea, es decir, íbamos con cada uno de esos factores multiplicando, encontrando el producto, y la idea era marcarlo en el tablero de manera de hacer 4 en línea, hacerlo e impedir que el contrincante haga lo suyo, ¿no? Entonces, era el trabajo con los factores y el producto. Sí, perdón, Gaby. Algo para aclararle a los colegas, no pretendemos que con esto, por más que estuviste maravillosa explicándolo así, sin el tablero, sin las reglas del juego, digamos, es un juego sencillo, pero requiere un tiempito y de mirar el material. Por eso decidimos, dado el tiempo que tenemos, este encuentro acotado, compartirles, decirles dónde se puede encontrar ese material, ese juego, pero solamente compartirles los propósitos de ese juego, porque lo que más nos interesa es ver cómo se llega hasta esta parte, ¿no?, del recorrido, cómo se llega hasta a discutir este tipo de cosas, que no es que se arranca mirando relaciones o pidiendo que se describan de muchas maneras distintas un número, ¿no?, como producto de muchos factores distintos, sino que se va llegando a partir de ir alternando contextos, a ir alternando situaciones y viendo en cada uno de esos contextos cómo se relacionan los productos entre sí. Por eso hacíamos mucho hincapié más que nada en el propósito, no tanto en las reglas de este juego, que invitamos a mirar en el Notas para la Enseñanza 1, de Matemática para Todos, también en los cuadernos para el aula, en el 3 y el 4 aparecen. Y lo otro que me gustaría decir es, como bien dijo Gaby, esto de los grados, ¿no? Más allá del grado para el que esté pensado, es importante mirar los puntos de partida, ¿no? Puede haber muchas secuencias que son muy potentes para trabajar ciertos contenidos, pero lo son siempre y cuando haya bases y ciertas condiciones para que esa secuencia tenga lugar, para que esa secuencia pueda ser abordada y llevada adelante. Si queda muy lejos ese desafío para los chicos y las chicas que tenemos, bueno, entonces no es una secuencia que sea posible de ser llevada adelante, o al menos no de esa manera, ¿no? Entonces por eso le dedicamos todo un primer momento a pensar o a ver las condiciones previas, ¿no?, lo que asume esta secuencia como algo ya trabajado, y que si no está, bueno, es necesario ver qué de eso hay que hacer antes, ¿no? Y antes de llegar a trabajar esta secuencia. Lo mismo que sucede también en muchos plurigrados que aparecen
en el país, donde, bueno, quizás hay varios grados compartidos. Bueno, quizás hay que ver en qué momento se podría pensar y con qué características una secuencia de este estilo. Por eso el foco lo ponemos más en estos puntos de partida, en los contenidos que se trabajan, porque es ahí donde podemos tomar mejores decisiones. Bien, una última cuestión que quisiéramos nombrar, van a ver que en muchas partes de la secuencia aparecen tareas como, no solo tipos de tareas matemáticas distintas, sino tareas de esas que mandamos para hacer en casa. Y hacemos un paréntesis con esto, porque si bien daría para una jornada entera hablar de la tarea, nos parece importante tener como esta mirada atenta sobre este tipo de actividades que mandamos, para que analicemos, estén presentes en esta secuencia, en un libro de texto escolar, o en algo que planificamos hace un tiempo y que no sabemos bien cómo van a llegar para la hora de hacerlo, ¿no? La tarea es las consignas que mandamos de tarea tienen que ser también decisiones que tomen los docentes en función de la posibilidad de los chicos y las chicas de resolver esas consignas de manera autónoma, y no solamente porque tengan las herramientas, sino porque sepan que las tienen disponibles. Decíamos recién, bueno, ir de un contexto a otro implica poner en juego en diferentes momentos las relaciones en distintos contextos, ¿no? Y por un lado es una oportunidad para ingresar en varios momentos diferentes a un objeto de estudio, como en este caso las relaciones entre productos, pero por el otro, no es algo automático, no es algo que se da, porque bueno, yo ya sé multiplicar, o ya sé que para completar, no sé, series proporcionales, las tablitas, ¿no? de proporcionalidad, la cantidad de ruedas de una bicicleta o de un triciclo y demás, yo puedo usar ciertas tablas, puedo agarrar ciertas, ¿no? y multiplicar de ahí, pero capaz eso mismo no lo puedo usar para otro tipo de problemas, donde la multiplicación también es una opción, y no es que no sepa multiplicar, sino que todavía ese sentido o esas estrategias no las tengo tan disponibles para esa propuesta. Entonces, cuando pensamos tareas, que no sea solo, bueno, que nos quedó, y lo que nos quedó lo mandamos y ya, porque hay que acelerar en una secuencia, sino que sea una decisión consciente del docente, ¿no? Que los chicos tengan la posibilidad de resolver, que no se frustren en ese proceso, que incluso esté habilitada la palabra de decir, bueno, si algo no me salió, te puedo llevar esos ensayos, esas exploraciones que muchas veces hacen los chicos, aunque el resultado no esté perfecto, ¿no? Y también ver que eso se recupera, para que eso que aparece en la tarea no quede como algo personal y el que pudo y el que no, sino que eso potente que para nosotros tenía hacer esa actividad, se pueda recuperar en clase y sirva para seguir trabajando sobre esos contenidos que estamos abordando. ¿Te parece avanzamos, Gaby? Ahí. Bien, bueno, en esta actividad vuelve a aparecer nuevamente la relación, y a recuperar y a retomar las relaciones que ya se pusieron en juego en muchas oportunidades. Si se fijan, los números que se ponen en juego son siempre los que aparecen en la tabla pitagórica en general, ¿no? No se ponen en juego otros números hasta el momento. Y esa es una decisión también de quienes elaboraron esta secuencia, que las relaciones que se siguen trabajando sean sobre el mismo campo numérico, es una decisión. Y lo que va cambiando entonces son los contextos y el grado de profundidad o de fineza con el cual se explicitan algunas de esas relaciones. Acá, por ejemplo, en estos problemas, en el primero, dice David que cuando él no se acuerda un producto como 6 por 8, lo piensa así, descomponiendo el 8, ¿no? en 4 por 2. De esa manera le queda 24 por 2, y eso es igual a 48. Entonces, la pregunta es si están de acuerdo y por qué. Y también propone, como otra consigna, buscar
otros productos de la tabla del 8 que no se acuerden, y pensarlos al estilo de David, ¿no? A la manera de David. Bueno, acá empieza a aparecer nuevamente una relación, pero además esta relación está puesta al servicio de averiguar un producto que yo quizás no sé, a partir de otro que sí. Y entonces, acá esas relaciones, además de ponerse en juego y empezar a explicitarse, empiezan también a tener una función particular, que es la de, bueno, facilitar y permitirme averiguar cálculos que quizás no tengo de memoria, por ejemplo, ¿no? O que me resultan más difíciles de hacer. En ese sentido, es donde empieza a aparecer que estas relaciones están puestas al servicio de facilitar cálculos, de tomar decisiones sobre esos cálculos, ¿no? Por un lado, identificarlos, y por otro lado, también poder ponerlos en juego a la hora de resolver otros cálculos, para que sea más fácil, de la manera que sea más fácil. Por ahora solo averiguando un producto que también podría encontrar en la tabla pitagórica. Acá hay algo que me parece sumamente importante, digo, cuando, por ejemplo, mandamos a estudiar las tablas de memoria, sin haber trabajado este tipo de relaciones, bueno, quien se bloquea en una tabla, es como si no tuviera después más recursos que hacer, porque solo queda la memoria, ¿no? Qué diferente es si nombrando y trabajando con las tablas, ¿no? Memorizadas, en algún momento hay una que no tengo, que siempre me cuesta, y con la que tengo mayor dificultad para hacer un cálculo, pero tengo una estrategia que sé que me sirve para pensarla sin necesidad de sabérmela de memoria, ¿no? Saber que la tabla del 8 es el doble de la del 4, me permite calcular más fácilmente esos productos, sin necesidad de yo saberme de memoria todas. No depende de eso, de cuán memorioso o memoriosa soy para esas tablas. Empiezan a jugarse otras cuestiones. Avanzamos, Gaby, si te parece. Bien. En esta actividad sí nos vamos a detener un poco más para ver un poco a dónde apunta, y tratar de mirar en todo el recorrido que se hizo hasta el momento, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Dice, ¿vale o no vale? Decidí si las siguientes afirmaciones son o no verdaderas y explica por qué. Todos los números de la tabla del 8 se obtienen multiplicando por 2 3 veces. Todos los números de la tabla del 4 se obtienen sumando a los números de la tabla del 2. Todos los números de la tabla del 6 se obtienen multiplicando por 3 los números de la tabla del 2. Todos los números de la tabla del 5 se encuentran sumando los de la tabla del 3 con los de la tabla del 2. Hasta acá, el tipo de tarea que se propone tiene una vuelta de tuerca distinta a las anteriores, porque en otras oportunidades se pedía justificar o validar procedimientos propios, o en todo caso decidir la validez o no de un procedimiento que alguien más había elaborado, un compañero, o como en el caso anterior, David, que es un niño hipotético, digamos, ¿no? En cambio acá hay unas formulaciones, hay unas afirmaciones, donde se pone más clarito en evidencia cuál es la relación entre una tabla y la otra, ¿no? Y se explicita como un texto, y entonces hay que decidir la validez o no. Y ese es otro trabajo, otra práctica matemática, que es importante ir construyendo, y sobre la cual es importante recuperar, ¿no? Lo que va sucediendo en lo que pasa en esta tarea, en los resultados, en las respuestas que den los chicos y las chicas. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, sabemos que si alguna de estas relaciones no fuera cierta, bastaría con dar un ejemplo, pero en matemática, para poder decir por qué algo es verdadero, bueno, hay que tratar de buscar otras palabras, hay que poner otras, ¿no? Ya no es porque me dio así o porque probé todos los números. Bueno, acá va avanzando en el modo de explicitar, pero también en la generalización, ¿no? Ya no es un resultado en particular, sino todos los números de la tabla del 8, todos los de la tabla del 4,
todos los de la tabla del 6 cumplen esa relación. Entonces, algo que podía estar atado a algunos ejemplos en particular, de repente están atados a todos, y están explicitados de esta manera. Por otro lado, en el punto B, aparece otra tarea, que es escribir otras afirmaciones sobre las tablas que sean verdaderas para compartir en clase. Y esta nueva invitación a los chicos a poner en palabras esas relaciones tiene que ver con, bueno, seguir afinando, ¿no? Hay algunos ejemplos en el ítem A que pueden tomar para ver qué pasa en situaciones similares, por ejemplo, con otras tablas. Pasará algo parecido, en algún caso con la del 5, con la del 7, ¿se podrá obtener la del 7 de alguna manera en particular? Bueno, ¿cómo busco esas relaciones y las pongo por escrito? También es una tarea que no es para nada sencilla para los chicos y chicas, y que es necesaria de ser recuperada, de ser puesta en discusión o revisada entre todos, y que una vez que hay una escritura que cierra, digamos, que es entendible para todos y todas, y que además guarda ciertas formas que tienen que ver con la escritura en matemática, bueno, las podemos usar como sistematización de eso que se viene trabajando, y sobre lo que se viene avanzando en toda la secuencia. Es una manera de sistematizar eso que se fue trabajando, y sobre lo que se fue discutiendo en distintos momentos a lo largo de todas estas actividades que se propusieron. Y también es un buen pie para pensar en los avances que fueron haciendo, ¿no?, los chicos y las chicas hasta el momento. Si todavía queda muy lejos poder elaborar o sea, pueden decir si es verdadera o falsa, pero tal vez no pueden escribir una relación solos o solas sobre otras tablas que aparezcan. Bueno, quizás hay que detenerse un poquito más, revisar cosas que hayan sido hechas antes, ¿no? Esto que decían en otras jornadas de este mismo tramo, digo, antes de avanzar en una actividad, también ir viendo en lo que aporta cada actividad. Bueno, si en alguna es necesario detenerse un poco más para que se apropien más de algunas de estas relaciones, para que puedan encontrar el vínculo, ¿no?, entre ellas, y bueno, siguen siendo decisiones a tomar a lo largo de la secuencia, en la previa, pero también en el mientras sucede la secuencia. Gaby, ¿te parece continuar? Bien. Y por último, acá les proponemos, yo mientras voy leyendo lo que dice, les proponemos decir o contar cuál es el propósito, cuál creen que es el propósito de esta actividad. La actividad dice mirar lo que aprendimos, y tiene varias preguntas. ¿Qué actividades les resultaron más fáciles? ¿Cuáles te costaron más? ¿Por qué pensás que te resultaron más difíciles? ¿Cuáles son los resultados de las multiplicaciones que ya conocías y pudiste utilizar? ¿Cómo podés usar los resultados conocidos para pensar otros? ¿Aprendiste alguna forma nueva de resolver multiplicaciones? ¿Cuál? ¿Tendrías que repasar algo más para poder resolver cualquier multiplicación y poder controlar si el resultado es correcto? Bueno, acá hay una tentación muy grande, que es pensar que esta actividad solo es reflexiva digamos, en lo individual de cada uno y cada una de los estudiantes, ¿no? Que solo sirve para que cada uno evalúe su situación. Y hay algo de mirar el propio trabajo y lo que se fue aprendiendo, pero eso también se aprende, y para eso es necesario enseñarlo. Y la única manera de que esto se pueda hacer, digo, de que no sea, no entendí nada, o todo era una papa, o nada, ¿no? ¿Vieron cuando muchas veces los chicos y las chicas dicen, no entendí nada, señor, no entendí nada? Y ajustar qué de todo lo que se dijo es lo que no se entendió, qué de ese problema resultó más atrapable o no, o al revés, ¿qué era lo que resultó fácil? Bueno, sí, yo la tabla del 5 me la sé rápido, porque es fácil. Bueno, ponerle palabras a qué es lo que hace fácil la tabla del 5, ¿no? O la tabla del 10, ver esa regularidad que tiene esa tabla.
no es lo mismo. Entonces, ponerle palabras en por qué fue fácil o por qué algo fue complejo, ¿no? O qué de todo es lo que no se entendió tanto, ahí hay algo para ir ajustando, ¿no? De la misma manera que cuando pedimos que diga cómo lo pensó, muchas veces dicen, bueno, lo pensé con la mente, con el cerebro, bueno, acá necesitamos que eso cada vez se empiece a decir con más argumentos, con palabras y vocabulario matemático, que se empiece a decir un poco más también las razones de lo que dificultó esa tarea, ¿no? O lo que la hizo sencilla. Esto de poder ver que hay cálculos que ya sabían, y que ahora pueden pensar otros a partir de eso que ya sabían, pensando en estas relaciones, en estos modos de desarmar los números, tanto como una multiplicación desarmando en factores, o ya sea en suma de productos, ¿no? Cuando se aplica la propiedad distributiva. ¿Cómo podemos hacer para que, sin que sea una definición de las propiedades, sí queden atrapadas y se puedan ver esas relaciones que están ahí y que usan, y tienen de fondo esas propiedades, por supuesto, pero donde el punto de partida no fueron las propiedades de la definición, sino todo lo que se fue construyendo. Y el ida y vuelta entre estas actividades y lo que se discuta en clase, lo que el docente decida recuperar de eso, y devolver, y las estrategias que ayude a construirle el docente o la docente sobre eso, bueno, es lo que va a permitir a los chicos una mayor autonomía y tener también un registro de aquello que fue pasando. Y también al docente ver qué, además de si puede o no resolver los problemas, o además de si puede o no establecer relaciones, también qué identifica como un aprendizaje ese niño o esa niña que está respondiendo a estas preguntas, ¿no? Por eso decimos que están fuertemente vinculadas a los indicadores de avance, estas preguntas. De lo que se trata, en este caso, entonces no es solamente de una actividad de repaso, o solamente de una actividad en la que hay solo una metacognición y ya, sino que es una actividad que busca jerarquizar los conocimientos aprendidos, y al mismo tiempo permite que cada estudiante conozca lo que todavía no pudo alcanzar, lo que todavía no pudo lograr o necesita seguir repasando. ¿Te parece seguir, Gaby? Así. Bien, y acá una última cosa que nos parecía interesante de esta secuencia para recuperar, que tiene que ver con que hay una propuesta en esta secuencia que es la actividad 0 y 11, y está puesto así a propósito, porque está pensada como que puede ser una actividad tanto de inicio como de cierre. Por supuesto cambiándole algunos números o haciendo que no sean exactamente los mismos cálculos, pero sí el mismo tipo de tareas y las mismas estrategias las que se puedan poner en juego, ¿no? Los mismos procedimientos que se puedan poner en juego, aunque los chicos puedan ir cambiando esas estrategias. Justamente ofrecer actividades que puedan ser puntapié para ver qué se sabe, y cómo esas mismas actividades, o muy similares, se resuelven al final de una secuencia, y ver qué pasó, qué hubo diferente entre la primera vez que las hicieron y la última, insisto, no con los mismos números, pero digo, sí, con el mismo tipo de tarea, es lo que permite también identificar el avance. Bueno, pusieron, no sé, si para completar la mini tabla que aparece, que es un recorte, digamos, de algunos pedacitos, algunos productos, ¿no? 3x4, 3x8, 3x3, 3x7, que están además mezclados, no igual que en la tabla pitagórica. Bueno, no es lo mismo que sume varias veces un número, ¿no? O que pueda apelar a algunas relaciones y a saber que si completó 3x4, la de al lado la puede pensar como el doble, y que la del 7 la puede completar cuando completó la del 4 y la de 3 sumándolas. Bueno, esas estrategias que pone en juego, que pide además que se expliciten acá, en el ítem B, eso nos da una pauta de en qué pusieron el foco, qué pudieron de todo eso que se trabajó al final recuperar
para ponerlo en juego al resolver estas actividades. Avanzamos así, le damos un tiempito a Cristian, no sé si hay alguna consulta o algo en el chat. Sí, Flor, solo una cuestión que aquí aparecía, donde, bueno, preguntaban si había algún método, algún modelo para seguir, para plantear las secuencias. Y en realidad lo que estamos sobre esto que veníamos trabajando es, bueno, ir planteando el análisis, ¿no es cierto?, de cada uno de esos problemas que vamos abordando y pensarlos desde ese lugar. No hay un modelo que nos pueda servir porque no lo queremos pensar en este contexto, ¿no es cierto? Lo queremos pensar en función de recuperar, trabajar siempre a partir de lo que nuestro grupo de alumnas y alumnas ya saben, de producir avances en ese conocimiento, y esto va en función de las actividades que vayamos eligiendo y en la secuenciación que vayamos proponiendo. Entonces, no hay un modelo, es ir pensando en esas secuencias y analizando cada uno de esos problemas que vamos proponiendo. Bien, ahí vi también una pregunta que suelen hacerse mucho, y es si es necesario memorizar las tablas. Bueno, acá hay algo bien interesante, y ya terminamos con esta parte, pero y le pasamos la palabra a Cristian, que es que las tablas en algún momento son una herramienta, digo, se traspasan de ser objeto de estudio y se convierten en una herramienta para poder pensar otras maneras. Y entonces es un recurso potente saberlas de memoria. El tema es cómo y sí, es un problema a veces de la didáctica, ¿no? Pensar cómo se llega a memorizar ese repertorio de multiplicaciones, ¿no? No es aprenderlas de memoria por aprenderlas de memoria, sino a pensar también estas relaciones, y que si hay alguna traba en algunas situaciones, en algunos productos, por ejemplo, se tengan herramientas para poder avanzar y averiguar ese cálculo, sin depender de la memoria únicamente. Y por otro lado, la potencia que tienes que no aprenderlas solo de memoria, no partir de ahí, es poder entender cómo se construyen esas tablas, esas relaciones, o esto que decíamos, se ponen en juego, que usan propiedades, que quizás todavía no fueron definidas, y no lo serán hasta dentro de varias secuencias más, donde se trabaje específicamente con poder poner en palabras la propiedad conmutativa, ¿no? Poder definirla con mayor precisión o con vocabulario matemático, ¿no? Esto tan común, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, si yo presento esa definición vacía de contenido, es muy difícil saber de qué estoy hablando. En cambio, si yo trabajé todas estas situaciones, bueno, en algún momento decir que todo eso, esto de cambiar el orden de los factores, ¿no? Da lo mismo, y da el mismo resultado, o se obtiene el mismo resultado, bueno, ahí es ponerle nombre nada más a algo que ya estábamos haciendo, ¿no? Y por supuesto, en algún momento definir un poco, como decíamos, con vocabulario matemático más preciso, pero es el camino de ir construyendo, y no el de primero de memoria y después vemos qué hay detrás. Bien, me parece que esta Gaby ya la habíamos un poco dicho, y queríamos solamente recuperar que esto, planificar a través de secuencias implica alternar contextos extra e intramatemáticos, ¿no? Ponerlos en diálogo. Por otro lado, y recuperando cosas que veíamos en encuentros pasados, planificar también y pensar secuencias tiene que permitir articular, ¿no? Actividades sostenidas en clases sucesivas, ¿no? Donde no son un grupo de actividades que trabajan un mismo contenido, sino que se articulan de alguna manera, que implican trabajar y detenerse
en cuestiones, en esto, digo, de decidir, bueno, trabajé esto, lo vuelvo a usar en este otro contexto y después lo retomo y después lo voy a poder poner palabras y usar de nuevo en otra situación. Bueno, ese caminito no siempre se da si yo voy poniendo todas cosas separadas, digo, escribí productos, de muchos productos que den 36 y después resolver este problema. No es lo mismo. ¿Avanzamos, Gaby? Bien. Es imprescindible para la secuencia didáctica y para pensar estos indicadores, no olvidar que estos indicadores no salen solo de ver lo que pudieron o no avanzar los chicos y las chicas, ¿no? No es solo el trabajo personal de ellos y ellas, sino también lo que se propuso y está muy ligado a las prácticas de enseñanza, a las prácticas matemáticas que proponemos en las secuencias. Entonces, si nosotros pedimos justificar en las tareas, ¿no? Justificar un resultado, un procedimiento, pero nunca lo recuperamos, nunca ayudamos a poner letra a cómo se justifica eso, o a cómo se valida en matemática, es muy difícil que se avance en esa práctica, en ese quehacer matemático particular. Y en ese sentido es importante que entonces entender que estos indicadores permiten poner en vínculo conocimientos nuevos, viejos con otros nuevos, pero a la vez tienen que salir de una práctica habitual del aula, ¿no? Y está muy ligada a las propuestas de enseñanza. Son esas condiciones que propone el docente las que permiten avanzar en el conocimiento de una idea, de un concepto. Bien, y para finalizar nuestra parte, los invitamos a inscribirse al próximo tramo. Próximamente va a estar abierta la inscripción. El próximo tramo se llama Números y Operaciones, libros y juegos como recurso para enseñar y aprender en la primaria, y se va a llevar adelante con la misma modalidad en abril, el jueves 13, 20 y 27, y está destinado, como siempre, a equipos docentes, directivos, bibliotecarios, formadores de formadores, estudiantes de institutos de formación, docente, supervisores, inspectores y todos aquellos que quieran pensar sobre las prácticas de enseñanza que se dan en las aulas. Los dejamos con Cristian. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, bien, buenísimo. Bueno, arranco entonces. Les cuento un poquito cuál es la idea de esto, de esta presentación. Va a ser más corta de lo esperado, pero igualmente creo que nos va a ser muy útil la discusión. Bueno, yo soy Cristian del equipo de Primaria Digital, entonces acá les dejo una preguntita que les pido si la pueden responder en el chat del canal de YouTube. ¿Qué les parece que aporta lo digital en nuestras escuelas? Acá estamos hablando obviamente en el contexto de las clases de matemáticas, no en cualquier aula, digamos. ¿Qué les parece que abarca y qué no? Entonces, si quieren ir escribiendo ahí en el chat a medida que lo vean. Eh, y de otro lado, digamos, ¿qué contenidos digitales ustedes en sus escuelas pueden llegar a implementar? O que capaz no lo hacen ustedes, pero lo hace algún colega o alguna colega. eh, lo pueden ir poniendo en los próximos minutos. Entonces, bueno, les dejo eso para que los que lo vayan escribiendo ahí en el chat. ¿Qué contenidos digitales conocen? ¿Cuáles aplican, en caso de que apliquen algún contenido, que lo usen en sus clases de matemática? Bien. Bueno, ahí Belia dice que son un recurso valioso. Bueno, ahora vamos a ver por qué. La idea de esto es simplemente problematizar un poquito. Bueno, hoy en estos 3 encuentros ustedes estuvieron trabajando en la planificación, desde lo más general de la planificación anual. Después estuvieron viendo cuestiones relacionadas a la planificación mensual y hoy estuvieron trabajando, entre otras cosas, con secuencias y cuestiones más de la planificación más detallada. Entonces, la idea es problematizar dónde aparece acá lo digital. Esa es la idea. Bueno, ahí Valeria dice, bueno, no contamos con Internet.
Para trabajar con contenidos digitales no hace falta tener internet. De hecho, nosotros en las propuestas que hacemos, tanto en todos los tramos en los que participamos y también en los viajes, en los intercambios que tenemos, siempre planteamos la opción de que no se requiere internet, porque sabemos que eso no es algo que exista en todas las escuelas del país. Bien, entonces ahí, en general, la gente que compartió algo habla de que es algo valioso, pero ¿por qué es valioso? ¿Qué aporta? Yo soy del equipo de Primera Digital, no es que yo estoy diciendo que no aporta nada, simplemente lo planteo como para decir, bueno, está bien, es valioso, pero ¿por qué es valioso? ¿Qué agrega? Eh, Quien dice habla de la tabla, podemos pasar la tabla pitagórica a Excel y sale de una, sale rápido, se puede armar. De hecho, nosotros en algunos tramos que hicimos anteriormente lo planteamos como una actividad posible. Bueno, ahí están haciendo varios comentarios con respecto a los contenidos digitales. Bueno, en sí, les hago, mientras siguen escribiendo cada uno de su opinión y plantee qué es lo que hace actualmente en lo que son estos contenidos digitales, fíjense que lo puse ahí entre comillas a propósito, porque a veces es medio difuso lo que es un contenido digital y lo que es un contenido digital que tiene sentido para que hagamos en el aula y que aporte algo. Eh, por acá habla de lo atractivo también, contenido digital como algo atractivo, que ese es el aporte que hace. Visualizar cosas abstractas como fracciones, sí, de hecho es una cosa en fracciones y todo lo que sea divisiones, también al tener algo visual, interactivo, se puede hacer algo interesante, que también ahí María Florencia comenta lo mismo. Bueno, fueron planteando varios aportes, pero nosotros lo estamos mirando desde el lado de la clase de matemática, entonces alguno dirá, bueno, la verdad que a mí me parece que es ficticio que nosotros metamos contenidos de cosas, no sé, por decir algo, que no, igual lo mencionaron tangencialmente, algo de programación, pues no tiene nada que ver con la clase de matemática. Alguien podría decir eso tranquilamente. Pero bueno, nosotros lo planteamos como algo mucho más amplio y en el contexto de la clase de matemática, nosotros lo vamos a plantear que lo que queremos es agregar contenidos digitales porque en tanto aporten a las estrategias didácticas que hayan elegido los docentes. No vamos a agregar cosas digitales porque queremos poner el tilde de ahora estamos poniendo contenidos digitales, porque eso no, obviamente no aporta. Y además sería forzado, lamentablemente. Entonces, nuestra preocupación es, que nosotros creemos que es valioso, pero no es valioso en este contexto, es valioso en tanto aporta a que los contenidos de matemáticas se entiendan mejor o contenidos, como dijeron antes en el chat, contenidos capaz que son difíciles de apreciarlos, como fracciones o divisiones. Hay un montón de cosas donde al tener herramientas interactivas o al plantear otras formas de presentar los temas, nuestros alumnos y alumnas los terminan de comprender mejor. Bueno, esa es la idea básicamente. Y entonces, en particular, la otra pregunta que les dejo, que eso igual lo comprenderlo mientras puedan, yo voy a seguir adelante, es cómo contemplan contenidos de educación digital en sus planificaciones. Bueno, dijimos que es valioso, dijimos que sirve para que nuestros alumnos y alumnas quizá puedan acercarse a temas que les cuestan. Eh, Ahí Rocío dice que facilita el acceso al conocimiento y el pensamiento divergente. Bueno, hablan de GeoGebra, un programa en particular que se usa también se puede enseñar para la enseñanza de geometría. Entonces, bueno, se lo dejo para que lo vayan poniendo esto, de qué manera contemplan la educación digital en sus planificaciones, si lo planifican explícitamente, si lo van agregando en la medida que ven que es necesario para comprender algún tema difícil, si no lo planifican, pero lo tienen en cuenta, porque saben que algún huequito pueden meter algo, si ya lo planifican, lo tienen en la planificación anual, o sea, acá son todas cosas que estuvieron trabajando previamente con el equipo de matemática, pero ahora lo estamos viendo, bueno, cómo incorporamos estas cosas digital porque tienen un aporte y nosotros queremos que eso también vean que no es algo difícil de implementar. Bien, vamos a ver, la visión que nosotros tenemos de estos contenidos digitales, que a propósito lo había puesto entre comillas, es que no es solo el uso de herramientas y tecnologías, o sea, no es usar una app para algo, no es usar el Excel para algo, no es usar el Word para algo o la herramienta que sea, sino que también incluye, obviamente eso lo incluye, ahora vamos a ver en qué contexto, pero también tiene que ver con agregar nuevas formas de expresión y de comunicación eh, que vienen con lo digital. Por ejemplo, el trabajo con videos, con audios y todo el contenido multimedia que es mucho más masivo, más allá de con internet o sin internet, con el trabajo con lo digital. Entonces no es solamente usar el Excel, o sea, como esto es digital, uso Excel, sino que va mucho más allá de lo digital, de hecho de usar una herramienta.
Entonces, nuestro marco de trabajo, ustedes ya lo conocen, son los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica. Ustedes saben que bueno, hay lineamientos para cada nivel, de inicial, primario y secundario de la educación obligatoria. Básicamente son lineamientos donde se marca qué es lo que habría que hacer en contenidos, con qué contenidos habría que trabajar en cada momento. Y una cosa interesante que nos interesa destacar de cómo están descritos los NAP es que habla de que vamos a hacer esto para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan integrarse plenamente a la cultura digital. Fíjese que acá no está hablando de queremos de que aprendan a usar herramientas concretas, que se formen para más adelante tener el trabajo relacionado con esto. Habla de integrarse a la cultura digital. Acá hay una visión más amplia. Nosotros no es que queremos que usen toda la escuela de herramientas, sino que tengan un mínimo de formación como para poder acceder a contenidos y comprenderlos, no es solamente acceder, e inclusive poder crearlos y meterse en esta cultura donde lo digital está por todos lados, nos gusta o no nos gusta. Entonces, fíjense que esta visión es bastante más amplia que solamente usar una herramienta. Nosotros nos guiamos con eso, en esa visión. Entonces, en concreto, bueno, ¿qué aporte puede tener o sea, cómo metemos lo digital, ya que decimos que es valioso? Bueno, una de las cosas que ustedes ya saben hablamos de los libros, que bueno, ya está llegando el segundo año de libros a las escuelas. Bueno, podemos aprovechar lo que ya está mencionado en los libros, ¿no? En los libros a veces suele haber algunos apartados, algunas llamadas donde se habla de cómo, bueno, justo ya que mencionamos GeoGebra, cómo programar algo en GeoGebra. En particular en los libros de matemática, nosotros como parte de nuestro trabajo en la Dirección Nacional, nos encargamos de mirar todos los libros que llegan a las escuelas de todo el país y vimos que en los libros de matemática en particular quizá no había tantas actividades como había en otras áreas. Entonces sabemos que no es que los libros rebosan de actividades relacionadas con la parte digital, pero bueno, hay cosas. Así que también una de las cosas donde podemos entrar es agarramos lo que está en el libro, en una buena cantidad de libros hay menciones a algunas actividades de la parte digital. Después, algo mencionaron por ahí, justamente lo de la tabla pitagórica. Podemos aprovechar y con alguna cosa que ya conocemos, por ejemplo, armar la tabla pitagórica, podemos incorporar una herramienta que me facilite armarla, por ejemplo. Entonces empiezo a poner los primeros números y después, bueno, el resto que los lleno con el Excel o una planilla de cálculo, completo la tabla pitagórica con eso. Entonces este es otro punto de entrada suave, por decirlo de alguna manera. Eh, porque estoy haciendo algo que lo puedo hacer obviamente en forma física, sin necesidad de la compu, pero me estoy valiendo de la computadora para hacerlo de manera más rápida o de problematizar algunas cosas de cómo se calcula cada cosa, cada una de las posiciones de la tabla. O sea, me estoy ayudando de la computadora. Todavía no es que no estamos sacando quizá todo el jugo de lo digital, pero por lo menos estamos ahí en el medio. Y después, ya sí, ahí metiéndonos en los problemas que plantea lo digital, por ejemplo, podríamos meternos en contextos nuevos, o sea, donde la computadora viene con su propio contexto. Por ejemplo, la programación. Que saben que hay herramientas hay un montón de herramientas para programar, en particular quizá para el nivel primario, una de las que se usa bastante se llama Pilas Bloques, desarrollada por la Fundación Sadowski, donde hay ejercicios en una parte sobre un apartado sobre geometría, ángulos y demás. Digo, pero más allá que lo usen o no, lo que digo es que ustedes, si les interesara, podrían pensar de usar las herramientas en sus clases, si les pareciera útil. Bueno, pero eso trae otro contexto, o sea, no van a trabajar sobre el papel, ya van a trabajar sobre el problema que plantea la herramienta. Entonces ahí nos metemos, fíjense que estamos yendo desde lo que dice el libro, agarrándolo en lo que está, aprovechamos la herramienta digital para solucionar algo capaz más rápido, que igual lo podríamos hacer en papel, hasta meternos en un contexto distinto que ya está planteado por lo digital. Eh, Podría ser también hacer algo en GeoGebra, que capaz en el papel se me complica mucho. Pero eso capaz lo de GeoGebra estaría dentro del segundo ítem que está acá, que es una cosa que yo ya puedo hacer, lo hago con GeoGebra para tener quizá una comprensión un poquito más, hacer algo interactivo, poder jugar con los ángulos, con los largos y demás, que capaz se me dificulta hacerlo en papel. Bien, algo que nos preocupa es que se vea lo digital como algo meramente instrumental. ¿A qué viene esto? Nosotros en general cuando hablamos con la gente de prácticas de lenguaje le decimos, bueno, no tenemos que ver a la computadora como el editor, por ejemplo, el procesador de texto, el Word, no lo tenemos que ver como una versión digital de la máquina de escribir. No es eso. Yo no es que lo que podría hacer en papel,
con una máquina de escribir, lo hago con el editor de texto. No, es otro mundo donde agrego un montón de cosas más que no son solamente escribir. Bueno, algo análogo pasa con matemáticas. No podemos ver a la computadora solamente como para hacer la versión digital de lo que yo ya hago en papel. Porque más allá de que eso funciona, porque efectivamente funciona, o sea, si yo tengo una planilla hecha con algunas cuentas y lo que hago en el uso digital es pasarlo a la computadora y no hay otro tipo de elaboración, eso capaz es un uso, como le decimos, instrumental. O sea, solamente lo uso la compu para pasar lo que ya tengo en papel. No se aprecia el aporte que tiene lo digital para eso. Como habíamos dicho antes, capaz que puedo hacer algún cálculo más largo, hacer una tabla más grande, que capaz se me dificultaría hacerlo en papel. Bueno, si yo copio algo que tengo en papel, no se aprecia mucho cuál es el aporte de la computadora. Y justamente lo que queremos es que se aprecie para que nuestros alumnos y alumnas vean que eso es algo nuevo, no es solamente hacer de otra manera lo que yo ya estoy haciendo en papel. Y después algo que a veces pasa lamentablemente en algunos libros es donde dicen, bueno, ahí resuelvan esto con la herramienta tal. No voy a decir qué herramienta, pero entonces, listo, ahí terminó una llamada perdida por ahí y esa es la vinculación con digital. Pasa eso, lamentablemente. Bueno, la idea es que ustedes se vayan con esos criterios como para detectar, decir, bueno, esto quizás es un uso instrumental, es un uso donde en realidad veo la herramienta como algo que yo lo uso y chao, y no me aporta, no me enriquece la enseñanza. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer un uso genuino de las herramientas y recursos digitales. Por ejemplo, otra cosa que puede ser, que aparece bastante mencionada en los libros es, busquen tal cosa en Internet. Chau, terminó la llamada de la parte digital en el libro. Y eso per se no es nada, no aporta nada. Si yo no problematizo la búsqueda, no veo qué resultados volvieron y no hago nada, eso termina ahí y no aporta nada o sea, si alguien lo hace o no lo hace, le da exactamente lo mismo. Porque no está planteado qué actividad voy a hacer. No está planteado como una secuencia, está planteado simplemente como una llamada que si yo la hago bien y si no la hago también está todo bien porque no está planteado para que aporte nada. Eh, bien, algo que también a veces la gente tiene miedo y dice, no, bueno, pero tengo que pensar todo el programa completo, digo, toda mi planificación me la cambia lo digital. No hace falta. Uno puede buscar puntos en la planificación donde meter alguna cosita. Como les decía antes, bueno, capaz no es que no voy a hacer uso instrumental, porque justamente es lo que no queremos, o no es que voy a pasar a la compu algo, sino que voy a valerme de la herramienta digital, la planilla de cálculo, con o sin internet, no importa, para que mis alumnos jueguen con las fórmulas y completen una tabla con ciertos cálculos, no sé, que me interesan hacer en ese momento. Entonces ahí y hago una tabla grande, como para que vean que en realidad si yo eso lo hiciera a mano tardaría un montón y que me empiecen a apreciar alguna de las ventajas de usar la computadora. Obviamente no van a ver todo inmediatamente, pero van a empezar a verlo y eso es un buen punto de entrada. Y el otro tema también que nos parece importantísimo es que lo digital tiene que estar al servicio de la enseñanza y aprendizaje, en este caso de los temas de matemática. No vale meterlo en cualquier lado porque hay que meterlo. O sea, tiene que agregarse donde es conveniente, donde me sirve, donde me aporta algo. O sea, para usar como la analogía con lo de la máquina de escribir, usarlo en vez de hacerlo a mano, lo hago en la computadora, eso no me está aportando, no le estoy sacando el jugo a lo digital. Y como les contaba, una forma de arrancar es con cosas que en las secuencias que ya tengo le puedo agregar algún pedacito que implique usar alguna herramienta digital donde haya algún aporte, aunque sea mínimo, pero que haya algún aporte de esa herramienta o recurso que estoy usando. Nosotros ya trabajamos en anteriores tramos de acá del Infot. Hubo el fin del año pasado, se hizo un tramo donde la gente de matemáticas estuvo trabajando con geometría. Del lado del primer digital se trabajó con GeoGebra. Después anteriormente se había trabajado con algunas cosas con datos. Se presentó, bueno, cómo se podía trabajar con datos y algunos gráficos con la planilla de cálculo. También se trabajó con mapas y ver también cuestiones relacionadas al espacio y algunas cosas más que también se trabajaron. Estas son todas cosas que se vieron en los tramos anteriores del año pasado. También otra de las cosas que estuvimos trabajando, digo, como para que vean que hay cosas concretas que son chiquititas de implementación, donde no implica cambiar toda la planificación de nuestro curso para poder meterlo, que ese es uno de los grandes problemas que nosotros creemos que tiene para incorporar estos contenidos, que capaz se cree que hay que cambiar todo para que entre, no. Podemos ir poniendo de a poquito y después vemos cómo a medida que se aprecie el valor que tiene la parte digital, se puede ir agregando más cosas y a medida también que tengamos más confianza, también podemos ir agregando más cosas. Em, Bien. Entonces acá en particular, acá hablamos de la bitácora, que es básicamente un registro, en este caso digital, sobre lo que se está haciendo en el aula.
que puedan acceder todos los alumnos y alumnas del curso, que se lo pueden llevar a la casa, porque esto en realidad está en lo digital, no se daña, no se pierde. Eso ya también los trabajamos, no es nuevo esto, lo menciono solamente como para que vean que son cosas que a priori son chiquititas, pero donde estamos trabajando de manera no instrumental con las cosas digitales. Después igual estas cosas que mencioné están en tramos anteriores, que igual al final es que les dejo un link para que puedan, tienen los links directos a los anteriores tramos. Lo pueden mirar directamente ahí. Entonces, para redondear algunas cosas de cómo, de nuevo, lo que quería con esta pequeña participación era, bueno, recuperar lo que estuvo haciendo la gente de matemáticas, que es ver cómo incorporar un nuevo enfoque al momento de planificar matemática. Bueno, acá queríamos agregar la pata digital, que bueno, cómo al momento de planificar podemos meter algo de lo digital. Entonces, hay varias cosas que nos parecen relevantes. Acá lo planteamos como 4 ítems, parecen interesantes. Una es, bueno, primero, en todas las escuelas, de alguna u otra manera, algo están haciendo. Quizá hay alguna maestra, algún maestro que se enganchó con algo, encontró una secuencia que capaz lo vio en una presentación, en algún encuentro que hicimos en alguna provincia, donde sea, o en internet, y se metió a hacer algo. Bueno, aprovechemos eso que está. En general, no hay ningún lugar donde esté en cero, 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 cero. Siempre alguien se anima a hacer algo, y bueno, una de las cosas que nosotros proponemos es que se armen espacios de intercambio en las escuelas para compartir estas experiencias. Nos parece algo muy rico, no solamente por el hecho de la escuela donde se están compartiendo, sino también si el lugar, digamos, lo permite. También hasta se pueden hacer intercambios con escuelas de la zona, y hasta pensar en proyectos de colaboración, porque a veces hay escuelas que tienen una misma zona, en la misma región, la misma supervisión, si quieren, tienen quizá más experiencia y pueden compartir su experiencia con otras escuelas de la zona y pensar alguna colaboración. Entonces, para nosotros es clave para hacer un contexto en el cual permita que sea sostenible cualquier cosa que hagamos en lo digital. La otra es, bueno, em, que algo les comentaba antes, bueno, busquemos en la planificación algunas cosas donde nos parezca interesante meter algo de digital, a buscar puntos. Recuerden que la implementación es transversal, esa es la definición que está en los NAP. Entonces, busquemos en algunos puntos donde nos parezca que puede fortalecer las estrategias de enseñanza y enriquecer el aprendizaje. Nos agrega un punto de vista nuevo, por ejemplo, para geometría, eso se nota mucho porque puede interactuar con los segmentos, con los ángulos, o sea, hay cosas que realmente cambian la forma de comprender los temas, y a veces en temas que capaz les cuestan mucho a los alumnos. Entonces, busquemos puntitos, de vuelta, hablo de puntitos a propósito, porque estoy buscando puntos concretos, chiquititos, en la planificación donde podemos meter algo de esto. No hace falta replanificar por completo o solo hacerlo al comienzo del año, y si no, no lo puedo meter. Em, Eso básicamente. Y queremos que sea algo genuino, genuino en el sentido de lo que les decía antes, que no es solamente ver a la compu como una forma de pasar algo que yo ya estoy haciendo en papel, sino que la compu me está ayudando a hacer algo que me costaría capaz de hacerlo en el papel, o no lo puedo hacer directamente. O directamente no existe esa forma de lenguaje en el papel. Bien. Otra de las cosas que hay también, sabemos que es bastante diversa la disponibilidad de equipamiento en las escuelas. Bueno, saber con qué se cuenta también es un buen paso para que uno como docente pueda ver qué puede llegar a hacer. Sabemos que hay escuelas donde quizá al no contar con la formación, al no haber tenido formación en alguna herramienta, que quizá la tienen en algún armario, en la secretaría o en la dirección, quizá hay cosas que no se aprovechan. Entonces, a veces uno pregunta y se entera de que en un armario, en la dirección, hay unas cuantas cajas con kits de robótica. Eso pasa lamentablemente muy seguido. Entonces, y a veces se guardan justamente para no arriesgarlos y que no se rompan y que no se pierdan. Pero bueno, veámoslo, preguntemos qué hay. Y a partir de eso, de vuelta, tratamos de aprovechar hacer algo con lo que tenemos. Y por último, sepan que además de todas las cosas que genera el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Primaria, cada una de las áreas del equipo, también hay recursos generales que tiene, como el portal de Educar, el canal Paca Paca, tiene programas que son educativos más allá de la cuestión de entretenimiento. Después, obviamente, en sus provincias, en sus jurisdicciones, tienen también contenidos, que eso obviamente depende de cada lugar. Y como yo les comentaba antes, está en tramos anteriores que hizo la Dirección Nacional, donde ahí les vamos a compartir en el chat el link. Ahí tienen un archivito, es simplemente un archivo PDF donde tienen linkeados cada uno de los videos de YouTube de los tramos anteriores.
Entonces ahí van a ver que tienen lo que yo les contaba, lo que les mencioné anteriormente, cortito, que son algunas de las cosas en las que estuvimos trabajando. Hicimos trabajo en algunas cosas de programación también. Hicimos varias cosas a lo largo de todo el año pasado. Entonces, busquen ahí. O sea, si quieren, para ser prácticos, digamos, busquen lo que ya contamos antes, que son cosas chiquititas que se pueden implementar y vean a ver qué pueden llegar a meter, buscar huecos en su planificación o algo que les cueste a sus alumnos y alumnas y lo agregamos en ese lugar. Pero digo, pueden aprovechar y chusmear el resto de las cosas que ya habíamos hecho durante el año pasado. Bien, entonces, esto ya lo comentaron las compañeras, así que si queda un minuto, alguien quizá puede comentar algo más de cuáles son los contenidos que hacen en sus escuelas, si se animan a hacer algo, pero el objetivo de lo que les quería contar hoy era que se animen a meter algo de digital, que significa un aporte, no por el hecho de que estar usando una herramienta u otra, sino porque aporta a la enseñanza y el aprendizaje. Y pongo, la idea es colocar contenidos digitales donde me sirvan para algo, no ponerlos porque sí en cualquier lugar. En tanto, me facilitan, por ejemplo, la enseñanza de un tema que cueste. Y como les contaba, queremos demitificar esto de que, bueno, ahí tengo que replanificar todo para poder meter algo de lo digital, porque se puede empezar de a poco y hasta es mejor empezar de a poco como para que también uno mismo como docente también sepa que lo tiene bajo control y mis alumnos tampoco no se sientan quizá sobrepasados capaz con un montón de información que no la pueden aprovechar. Eh, Bien, entonces ahí les quedó el link. Les agradecemos mucho por estar ahí. Bueno, nos veremos en próximos tramos. No, también vamos a participar de la parte digital, así que también tenemos tramos que vamos a dar en este semestre y el que viene sobre contenidos específicos de primaria digital, que también les va a estar llegando la información. ¿Sí? Bueno, Bien, estamos muchas entonces. gracias, Muchas Cristian. Muchas gracias. gracias a todos por participar. Y les recordamos a quienes se inscribieron en el tramo que van a tener disponible la autoevaluación para completar, para que una vez que lo hagan se les dé un certificado de participación. Bueno, muchas gracias y los esperamos en los próximos tramos.